Buenos días, soy la doctora Silvia Carino, profesora adjunta de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas. Hoy vamos a hablar del tema biopsia. Biopsia es un estudio anatomopatológico de una muestra de tejido obtenida de un paciente vivo. La finalidad es diagnóstica, pronóstica, terapéutica y de seguimiento. Para entender el procedimiento dividimos en estaciones de trabajo. Tenemos la estación de trabajo número 1, donde se realiza el procedimiento quirúrgico de la biopsia, que puede ser una clínica o puede ser un consultorio donde actúe un odontólogo generalista. De esa estación de trabajo número 1, surge una muestra de tejido que va a ir además acompañada de un protocolo de envío de la muestra en recipientes adecuados y con una sustancia que se denomina formol, que es un fijador. Eso va a la estación de trabajo número 2, que es un laboratorio de patología donde interviene patólogos e histotecnólogos. Estos dos lugares o estaciones de trabajo tienen distintas complejidades. De la estación de trabajo número 2 surge el informe final que vuelve a la estación de trabajo número 1, lo recibe el odontólogo o el cirujano y el paciente, que son los dos únicos autorizados para tener ese informe que es confidencial. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de este procedimiento? Úlceras, lesiones erosivas, lesiones ampollares que no curan después de 8 a 10 días, lesiones hiperqueratósicas o de color blanco o lesiones rojas persistentes, tumoración sospechosa de ser una neoplasia, masas profundas detectadas con la palpación, tejidos eliminados por cirugía. Todos los tejidos eliminados por cirugía deben ser biopsiados, tejidos eliminados espontáneamente, material de drenaje de fístula. En algunos casos este material también puede ser utilizado para citologías, lesiones intraóseas, es decir, patologías que se encuentran dentro de los huesos maxilares en nuestra área. Y biopsias orales para el diagnóstico de enfermedades sistémicas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una lesión ampollar que está distribuida en todo lo que es labio, inferior, superior. También tenemos lesiones en carrillo y lesiones en paladar. Es decir, esta es una lesión extensiva y además es una lesión múltiple. En este caso de las lesiones ampollares, lo que hay que tener en cuenta que las ampollas tienen que ser recientes, de menos de 24 horas, o en su defecto se pueden tomar áreas que sean perilesionales. Bueno, acá tenemos la imagen histopatológica de esta lesión, que es un pénfigo. Y lo interesante que podemos decir en este caso es que existen otros métodos para diagnosticar, no solo los métodos de rutina, como pueden ser la inclusión en parafina, hematoxilina eosina, donde podemos ver ahí las características típicas de esta lesión, sino otros estudios como la inmunofluorescencia, y en este caso vemos inmunohistoquímica para poner en evidencia la unión antígeno-anticuerpo. Si bien esto es un poco más adelantado, pero tiene que ver por la recolección de la muestra. Cuando vamos a hacer estudios especiales porque sospechamos de otro tipo de enfermedades que requieren procedimientos diferentes, hay que tener ciertos cuidados con respecto a la fijación de los tejidos. Bueno, en otra de las indicaciones decíamos lesiones ulceradas. Esas lesiones ulceradas, como por ejemplo en este caso, que es un
carcinoma, es decir, una neoplasia maligna de la cavidad bucal, en este caso ubicada en el paladar blando, tenemos una zona ulcerada. En las zonas ulceradas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Vamos adelantando un poco las consideraciones. Hay que tener en cuenta que las áreas necróticas no son buenas para tomar la biopsia. Sí, en las áreas que serían de los bordes de la lesión. Acá tenemos el aspecto histopatológico de la lesión en un procedimiento de rutina. Y en este caso también una lesión ulcerada, teniendo en cuenta que se debe tomar área de la lesión, área del borde que corresponde a tejido sano. En este caso es una neoplasia maligna, un linfoma. Acá vemos otro ejemplo de una lesión ulcerada, de un carcinoma de células escamosas, donde volvemos a repetir el concepto de las áreas de necrosis. No se deben tomar las muestras, sino de las áreas del borde, teniendo en cuenta que hay que tomar también en la misma muestra tejido sano. En este caso tenemos el ejemplo de una lesión blanca. Hasta ahora vimos ejemplo de enfermedades ampollares como el pénfigo, con los cuidados que hay que tener, y además ese ejemplo también nos puede servir para el punto donde hablamos de tomar biopsias orales para diagnosticar enfermedades sistémicas, porque el pénfigo puede ser con afección de las mucosas y con afección de la piel, es decir, fuera de lo que es la cavidad oral, afectando otros órganos y tejidos. En este caso sería el ejemplo para una lesión blanca, en donde podemos ver que es una lesión blanca bien nítida. ¿Qué significa que es nítida? De bordes nítidos, en donde podemos saber dónde termina la lesión y dónde comienza la mucosa sana. Entonces, en este caso, también el concepto importante de tomar áreas de la lesión y áreas de tejido sano. Cuando las lesiones son extensas, se pueden tomar distintas áreas. Por ejemplo, esta área llama la atención porque es un cambio de color. Esta área también llama la atención porque es un cambio de color. Es decir, que en las lesiones extensivas grandes se pueden tomar varias muestras. Acá tenemos un ejemplo también de una leucoplasia verrugosa extensiva que, si ustedes verán, tiene una afección a nivel de encía, a nivel del labio superior, a nivel de carrillo, a nivel de encía inferior. Es decir, que acá podríamos tomar muestras de los distintos sectores afectados. Acá tendríamos 3 muestras de distintas localizaciones. No podemos poner esas 3 muestras en un mismo recipiente, porque eso va a llevar a que el patólogo no pueda identificar si la lesión es de encía, es de labio, es de carrillo o es de encía inferior. Entonces esto requiere en lesiones extensivas y múltiples que se puedan, por un lado, realizar distintas biopsias y recolectar el material en diferentes recipientes. Cada uno de ellos debe estar identificado. Bueno, acá tenemos ejemplos, seguimos con los ejemplos de lesiones blancas. En este caso también es una leucoplasia un poco más localizada, menos extensiva que la que vimos, también tiene los bordes nítidos y lo que podemos observar que es una superficie mamelonada, empedrada, diferente a la otra que habíamos visto, que es un poco más lisa. Bueno, todas esas clasificaciones clínicas las vamos a ir
desarrollando durante el periodo de enseñanza de la materia. Acá tienen ustedes que es importante tomar de nuevo el concepto tejido lesionado, tejido sano. Acá tenemos otra lesión extensiva en la que podemos hacer biopsias múltiples de las áreas más erosivas y de las áreas que sospechemos que la lesión es maligna. Esta sería un ejemplo de una lesión sospechosa de malignidad. Bueno, en este caso vemos otro tipo de lesión blanca que tiene la particularidad de que se dispone en red. Ustedes ven que hay líneas blancas reticulares que van haciendo un dibujo y la otra característica que tiene esta lesión es que es una lesión bilateral. Podemos encontrarla de un lado y podemos encontrarla del otro lado. Muchas veces estos casos de lesiones como el líquen son lesiones que no requieren hacer una biopsia, pero cuando hay alguna alteración podemos biopsiar. También en este caso vamos a hacer biopsias múltiples. Y acá vemos la histopatología, que en este momento no es el punto, pero podemos ver que se caracteriza por dientes de sierra y por un infiltrado a predominio linfocitario en banda. Acá vemos una lesión blanca a simple vista, pero tenemos que tener en cuenta que las anteriores que vimos, esta lesión que era única de bordes nítidos, esta lesión que era extensiva y blanca, y esta lesión también blanca, menos extensiva, la lesión sospechosa de malignidad y el líquen, una de las características importantes es que no se desprenden al raspado. Y en este caso lo que vamos a ver acá es una lesión blanca que sí se desprende al raspado, como es la candidiasis. En este caso no está indicada la biopsia, porque si tomamos una gasa es algo superficial. Sí está indicado hacer una citología exfoliativa. Acá tenemos el otro ejemplo que corresponde a lesiones rojas o lesiones eritematosas, como en este caso, que es una eritroplasia, también el concepto de tomar lesión y tejido sano, periférico. Acá vemos dos tipos de lesiones eritematosas, una lesión que representa un carcinoma in situ en algunos sectores y un carcinoma invasor que se manifiesta como una eritroplasia en todo lo que es paladar duro y paladar blando. Y acá tenemos otra lesión roja que corresponde a un linfoma. En este caso podemos también observar una lesión roja más extensiva que corresponde a una gingivitis descamativa. Esto también se pueden tomar biopsias en determinados sectores, sobre todo en áreas perilesionales, como pueden ser las próximas a las áreas más atróficas eritematosas. En este caso, que es una patología que corresponde a una glositis romboidal media ocasionada por un hongo Candida albicans, muchas veces
si no conocemos la entidad, el odontólogo puede llegar a biopsiar, pero en este caso no está indicado la biopsia porque es una lesión micótica. Acá tenemos otra lesión que forma áreas eritroplásicas con bordes serpentiginosos, irregulares, múltiples, que corresponden a una típica lengua geográfica. Estas lesiones no son biopsiables, es decir, que ustedes acá ya con ejemplos que les he dado pueden entender que existen criterios clínicos para realizar una biopsia y conocimiento de las patologías para tener ese criterio que les acabo de mencionar. Este es un ejemplo para una lesión tumoral que pueden con este tamaño sospechar. En primer lugar, podemos sospechar por la superficie de una lesión benigna. También podemos sospechar de que es una lesión maligna. Entonces, en esos casos se requiere hacer una biopsia parcial dado el tamaño de la lesión. Y acá tenemos una tumoración sospechosa de malignidad. Volvemos a repetir el concepto de que evitar tomar las áreas centrales, que generalmente son áreas necróticas, y tomar de las áreas más conservadas donde no haya necrosis. Otra de las indicaciones eran tejidos eliminados espontáneamente, como ocurre en las osteonecrosis. En este caso tenemos una osteonecrosis y en este sector podemos observar hueso necrótico que se elimina espontáneamente y debe ser biopsiado. Acá tenemos la histopatología de ese fragmento, de ese secuestro óseo necrótico, en donde podemos ver el hueso no vital, característico por los espacios donde se encontraban los osteocitos que están vacíos y la presencia de colonias bacterianas y microorganismos. Acá con este ejemplo podemos también tomarlo como lesiones que se manifiestan en la cavidad bucal y que tienen una manifestación además de una enfermedad sistémica, es decir, una enfermedad sistémica que tiene manifestaciones orales, como puede ser la sífilis. En este caso es una sífilis secundaria. Acá tenemos la marcación del treponema pallidum y acá tenemos una lesión ulcerada de histoplasmosis, que es una micosis profunda. Bueno, un poco con los ejemplos les he ido adelantando o les fui adelantando las consideraciones de la toma de muestra biópsica. En lesiones grandes se deben tomar varias muestras por la variación de patrones histopatológicos. Los tumores ulcerados presentan necrosis en el área central. Se debe tomar de los bordes con tejido sano y alterado. La biopsia debe ser lo suficientemente profunda para que la relación del tumor y el estroma sea evaluada. Eso lo vamos a ver con otro ejemplo. Las lesiones profundas pueden estar acompañadas por una reacción tisular periférica, lo vamos a ver con un ejemplo. Acá tenemos una lesión ulcerada. Entonces el concepto que hasta ahora hemos adquirido es que en estas lesiones ulceradas se debe incluir tejido sano, tejido alterado, áreas del borde y evitar las áreas de necrosis. El tamaño de la lesión me va a permitir tal vez que hagamos biopsias múltiples, es decir, que en un mismo paciente se puedan tomar 2 o 3 muestras.
Esta imagen sirve para explicar el concepto de la profundidad suficiente de manera de que se pueda evaluar la interfase entre el epitelio y el tejido conectivo. Si tomamos una biopsia superficial, ¿qué es lo que va a ocurrir si tomamos una biopsia superficial? Vamos a tener solo la parte de reacción del estroma, del epitelio dentro del tejido conectivo, que en este caso es una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, pero no vamos a tener la metaplasia que existe en la profundidad. Lo ideal sería que la toma de muestra llegue hacia la profundidad donde podemos tener la lesión, no la superficie, porque esto puede llevar a errores diagnósticos. Bueno, en este caso vemos una lesión que ha producido también lo que le mencioné hace un momento, que sería la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Entonces, si tomamos biopsias superficiales, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a poder llevar a errores diagnósticos. Lo correcto sería que podamos observar la parte profunda de la lesión, que en este caso es un tumor de células granulares, que si tomamos la parte superficial no vamos a poder observar el tumor. Consideraciones de la toma de la muestra de la biopsia. La muestra debe ser adecuada y representativa de la lesión. En ampollas, vesículas, elegir la más pequeña. También les había agregado que tienen que ser de menos de 24 horas o lesiones perilesionales. En las lesiones múltiples se pueden tomar distintas muestras e identificarlas con hilos de sutura o colocarlas en frascos separados. En lesiones extensas se pueden utilizar la técnica de azul de toluidina. Si el caso requiere de estudios especiales, debe ser considerado en el momento de realizar la toma biópsica. Eso lo expliqué en la primera diapositiva, que en algunas ocasiones el tejido directamente va a congelar con nitrógeno líquido para después poder ser observado. Consideraciones. Las lesiones de origen vascular deben realizarse en centros especializados por el riesgo de hemorragia. En las lesiones pigmentadas está contraindicada las biopsias parciales. Deben realizarse por extirpación con margen de seguridad. Acá tenemos un ejemplo de una lesión vascular que requiere que se realice en un centro donde se pueda contener la hemorragia si ocurre. Las lesiones melánicas deben ser extirpadas con margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Con este ejemplo podemos explicar qué es el margen de seguridad. Esta sería la lesión, que vemos que es una lesión aplanada, es una lesión de color marrón y de bordes nítidos. Entonces podemos observar desde el punto de vista clínico dónde comienza y dónde termina la lesión. Entonces, estas lesiones pigmentarias requieren que la biopsia sea con margen de seguridad. Es decir, que desde el punto de vista macroscópico, en los bordes no observemos lesión macroscópica y que la profundidad sea conectiva. El uso del electrobisturí es importante para el mismo tema que estamos hablando en este momento, que serían los márgenes de seguridad. Si nosotros queremos
como odontólogos generalistas, que el patólogo nos informe los bordes o los márgenes, no debemos usar el electrobisturí, porque el electrobisturí, ¿qué es lo que hace? Va a quemar, va a ser un artefacto de quemadura en los bordes. Entonces, el patólogo no va a poder evaluar esos bordes. ¿Cuáles son los tipos de biopsia? Ya hemos ido mencionando algunas en los ejemplos y ahora las vamos a conceptualizar. Biopsia incisional o parcial, biopsia excisional o extirpación quirúrgica total, punción aspiración con aguja fina, punción biopsia con aguja gruesa o corebiopsia, biopsias óseas, piezas quirúrgicas, biopsia por congelación y biopsia experimental. Biopsia incisional o biopsia parcial consiste en la toma de una parte de la lesión que deberá incluir tejido alterado y tejido sano. Permite la obtención de una muestra representativa de tejido. Está indicada en lesiones extensas de más de 2 centímetros y en lesiones múltiples. En lesiones extensas, además, deben tomarse varias muestras e identificar cada una de ellas. En lesiones que su aspecto sugiere malignidad, también está indicada las biopsias parciales, con algunas excepciones. Biopsia incisional, ¿cuál es la técnica? Se requiere la autorización del paciente a través de un formulario de consentimiento informado. Se hace antisepsia y anestesia alejada del sitio de la toma biópsica a fin de evitar artefactos técnicos. Se hace una incisión que puede ser con bisturí en B o elíptica de 2 o 3 milímetros de tejido sano o 2 o 3 milímetros de profundidad. Luego se hace la exéresis, que es la eliminación del sector. Estamos hablando de una biopsia parcial, hemostasia y sutura. Colocar la muestra inmediatamente en fijador formol baferado al 10%. Acá tenemos la mesa quirúrgica en donde está la anestesia, todo el instrumental necesario, el instrumental estéril para realizar la toma de biopsia. Los principales instrumentos que se utilizan son bisturí, punch rotatorios que viene de distintos diámetros, agujas con jeringas para las punciones, aspiraciones, la aguja de Jamshidi para corebiopsia y las trefinas también para sacar un cilindro, en este caso de hueso. Técnica del azul de toluidina. Se utiliza como coadyuvante para elección del sitio de la toma biópsica. Se basa en el uso de una coloración nuclear metacromática con mayor afinidad por las áreas de mayor contenido en ADN. Identifica lesiones con cambios moleculares asociados con riesgo incrementado de progresión de precáncer a cáncer, según la OMS. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo se realiza? Enjuagar la boca con agua, aplicar hisopo con ácido acético al 1%, pasar una gasa suavemente, colorear con solución acuosa azul de toluidina al 1%, decolorar con ácido acético al 1%, biopsiar las áreas que se mantienen coloreadas y tener en cuenta que también puede dar falsos positivos, como por ejemplo en áreas de las papilas filiformes, en el surco gingival, áreas de inflamación y ulceraciones pueden dar falsos positivos. Bueno, en este caso tenemos una lesión, una leucoplasia extensiva en piso de boca
que tiene bordes definidos, es una lesión extensa y tenemos que hacer una o dos biopsias parciales, pero la técnica de azul de toluidina nos ayudará a elegir la zona a biopsiar. Entonces primero el paciente se debe enjuagar la boca, luego con un hisopo se pincela con ácido acético el sector de la lesión, toda la lesión, se seca suavemente con una gasa y luego se va a aplicar la solución acuosa del colorante de azul de toluidina en toda la lesión y finalmente se va a aplicar nuevamente el ácido acético al 1%. Y una vez que se aplica el ácido acético al 1%, van a quedar solo marcadas las áreas que tienen mayor afinidad por el ADN, como por ejemplo esta zona y esta zona. No olvidar que existen los falsos positivos y que es una técnica adyuvante. La biopsia excisional o por extirpación consiste en la eliminación total de la lesión. Está indicada en lesiones pequeñas menores de 2 centímetros. Tiene finalidad diagnóstica y terapéutica porque elimina totalmente la lesión. Debe tenerse en cuenta o tomarse un margen de seguridad de unos milímetros, incluyendo en la muestra tejido sano. La técnica: autorización del paciente con consentimiento informado, antisepsia, anestesia, alejada del sitio de la toma biópsica a fin de evitar artefactos técnicos. En lesiones elevadas está indicada en papilomas, hiperplasia. La incisión se hace en la base de implantación de estas lesiones y se puede hacer también cuando la lesión está por debajo de la mucosa, sobre la mucosa en forma de una incisión elíptica. Se hace con bisturí, con punch o sacabocados que pueden tener distintos diámetros y hay que tener en cuenta que tiene que quedar 2 o 3 milímetros rodeando la lesión de tejido sano. Luego se hace la exéresis, hemostasia, sutura y se coloca la o las muestras en fijador formol baferado. Recuerden que si son varias muestras, tienen que ir en recipientes diferentes e indicando cada una de las zonas biopsiadas. Acá tenemos el ejemplo de una biopsia extirpación de un mucocele, donde en la muestra va a ir la mucosa superficial que recubre. Acá tenemos un ejemplo de lesión exofítica donde la toma de la biopsia se va a hacer con bisturí a nivel de la base. En este caso se puede usar el electrobisturí porque acá no es necesario evaluar el margen quirúrgico, de modo que sí se puede utilizar en la base de implantación el electrobisturí. Acá tenemos la muestra de tejido ya extirpada y hay que tener cuidado de no dañar, no triturar, no comprimir, no desecar el tejido extraído y fijar inmediatamente en formol al 10%. Otro ejemplo de patologías que se pueden utilizar biopsias excisionales o por extirpación. Este es un caso de papilomas múltiples. Acá vemos un papiloma en encía inferior, se debe biopsiar a nivel de la base eliminando toda la lesión, a nivel de la base eliminando toda la lesión. Esta es la microscopía del papiloma. Acá tenemos otra lesión que es una lesión obstructiva de las glándulas salivales menores, en este caso ubicada en la cara ventral de la lengua. Es un mucocele que tiene una base de implantación ancha. También se hace una biopsia extirpación a partir de la base de implantación.
2 casos más de mucosele, en donde se puede optar por tener o dejar un losange de mucosa y extirpar el quiste, el pseudoquiste, o directamente hacer una incisión, abrir y extirpar el quiste, o dejar una losange de mucosa y extirpar el quiste. Este es un caso de un granuloma piogénico de base de implantación ancha. También acá se elimina completamente a nivel de la base de implantación. Las biopsias con punch son las indicadas en mucosa porque permite, con sus distintos diámetros, elegir cuál es el conveniente de acuerdo al tamaño de la lesión. Va de 2 a 10 milímetros de diámetro, son descartables y se pueden usar de acuerdo al tamaño de la lesión. Tiene un borde cortante y actúa por un movimiento rotatorio. Se utiliza además una tijera para cortar el cilindro. Acá tenemos el ejemplo. El punch está rodeando toda la lesión con ese cilindro cortante. Luego se hacen movimientos rotatorios. El borde cortante penetra en el tejido para darle una profundidad suficiente conectiva. Muchas veces la profundidad con una buena toma llega al tejido muscular y tenemos la lesión con un pequeño margen de seguridad y el cilindro que llega hasta músculo. Luego se corta con tijera. Bueno, eso es todo por hoy. Es la primera clase de biopsia. Continuamos en el próximo video.